Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 12 de febrero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El ELN lo anunció y está dedicado a lo que mejor sabe hacer. Atentados terroristas por todo el país. Señal de que está en todo el país, que no lo estaba. El ELN lo dejó el presidente Uribe como un reducto, pequeño reducto de lo que había sido, refugiado en Venezuela. No había nadie en Colombia, eso se había acabado. Y hoy hablan de 2.000 hombres del ELN distribuidos por todo el país, dedicados ahora a poner bombas como parte del paro armado, a quemar tractomulas en todas las carreteras, a quemar busetas, a hacer hostigamientos a bases militares, el ELN en su salsa, y el presidente Santos en su debilidad, en su incapacidad o en su alcahuetería, para crear problemas y después aparecer otra vez como el héroe de la paz, el que logra sentar estos monstruos en la mesa de negociaciones. El acto terrorista más grave de todos ocurrió en la Ruta del Sol, en un puente importante, estratégico, y uno no entiende cómo el ejército, que sabe que viene esto del ELN, que está advertido, que tiene exactamente todas las noticias, inclusive olvídese de la inteligencia militar que tal vez acabaron con ella, lean los periódicos. El ELN va a atacar y deja los puentes desprotegidos. Bueno, yo no sé. El nuevo comandante del ejército, si será que se levanta tarde y no lee los periódicos y entonces no sabe que el ELN lo va a atacar. ¿Y qué es lo que ataca en primer lugar? Pues las redes eléctricas y los puentes. Le pusieron otro puente en la carretera de Cúcuta a Pamplona y no lo volaron porque no supieron cómo ponerla. Murieron las 2 personas que estaban activando la carga explosiva, pero le iban a volar otro puente. Bueno, para eso tenemos el ejército que tenemos ahora. Los Juegos de Invierno en Corea. Amores entre las dos Coreas, ya tuvimos la noticia de que la hermana de Kim Jong-un regresó a Corea del Norte, de que las dos Coreas desfilaron bajo la misma bandera, amores entre ellas, mientras Corea del Norte le sigue mostrando los dientes a los Estados Unidos y metiéndoselos entre la boca. Metiéndole los dedos entre la boca. El problema serio es que Corea del Sur es el gran aliado de los Estados Unidos en toda la zona, de manera que esta es una situación que no va a ser fácil de manejar. La situación en el Oriente Medio que se complica por bombardeos de Israel a Siria y a Irán, porque hay bases de Irán en Siria, e Israel dice que no va a soportar eso, ataca por aire, ha perdido un avión, el primer avión que Israel pierde en combate en 16 años, pero que eso no lo va a paralizar y que va a seguir con sus operaciones de bombardeo, de manera que la situación en el Oriente Medio definitivamente no es fácil, no es sencilla. En México tienen una estadística fatal con este tema de la cocaína fundamentalmente. 180,000 desaparecidos,
Se dice fácil, 180.000 personas de las que no se volvió a saber nada. De muchas se sabían porque aparecían colgadas de los puentes, otras decapitadas. El horror de la violencia que ha habido en México por cuenta del narcotráfico. Es decir, por cuenta de las FARC, es decir, por cuenta de la cocaína. Pero ahora hacen un estimativo del número de desaparecidos. De 180.000 personas no se volvió a saber nada más. Esa es una ciudad entera intermedia de Colombia. El premio CPB a Hernán Peláez Restrepo, nos adherimos a esa exaltación. Hernán Peláez ha sido un periodista consagrado, dedicado a su tarea, especialmente en el mundo del deporte que lo apasionó desde los años lejanos de su juventud cuando era nuestro compañero de pupitre. Hernán Peláez Restrepo, modelo de periodismo, un hombre sensato, juicioso, trabajador, estudioso de lo que dice, recibió una mención especial del Círculo de Periodistas de Bogotá. ¿En qué paró el supuesto triunfo del MIRA en materia electoral y de las 3 curules que gana, perdiéndolas? Una, dicen que la doctora Gaviria, Sofía Gaviria del Partido Liberal, otra de Honorio Enríquez del Centro Democrático. Pero parece que también estamos notificados por filtración. No hemos podido conocer cuál es la noticia exacta. Hablaremos, Sofía Gaviria dice que eso no es con ella, que ella no es la número 17 del Partido Liberal, sino que pasó a ser la número 15, que el Consejo de Estado está dando una noticia inexacta que tiene que corregir. De Honorio Enríquez no conocemos reacciones porque seguramente él no conoce la providencia. Ya veremos cómo aquí se notifican las providencias, ya no es por estado y por edicto, sino que se notifican por filtración. Pues entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. La noticia es que Mira gana 3 curules y que las pierden otros movimientos políticos, entre ellos el Partido Liberal y el Centro Democrático, en vísperas electorales. ¿Y por qué razón? No es que las personas que pierdan las curules hubieran hecho trampa, ni más faltaba. Es que a Mira le quitaron unos votos que no les debían quitar, según dice el Consejo de Estado. Pero pues uno sabe muy bien cómo es el Consejo de Estado, cómo es y por cuáles razones falla, y cuál es la profundidad de sus providencias, en qué quedó reducido el Consejo de Estado de Colombia. ¿Quién agrede en el caso de Timochenko? A Timochenko le ha ido muy mal cada vez que ha salido y le está yendo muy mal también a las FARC. Y les fue muy mal en Armenia, le fue muy mal en Yumbo, le fue muy mal en Cali, le fue muy mal en Florencia, Caquetá, a Márquez y a su gente. Por último, les fue muy mal en Montería. Donde quiera que se presentan, es que la gente tiene vivo el recuerdo de los crímenes, de las atrocidades, de los niños que reclutaron y desaparecieron, de los secuestrados, de los que nunca se volvió a saber nada, de las bombas que pusieron, de sus asesinatos atroces, de los desplazamientos de campesinos, de los robos de tierras, de todas las iniquidades cometidos por ellos, y pretenden hacer política sin pagar un día de cárcel. Eso es como mucho para el pueblo colombiano, ¿no les parece? Y el pueblo colombiano tiene derecho a la protesta. O la protesta es solo legítimo cuando unas personas protestan contra el presidente Uribe. Cuando protestan contra estos desalmados asesinos, entonces sí, llamados a la prudencia, a la tolerancia, a una nueva forma democrática. Una democracia que consiste en perdonar los crímenes, que es una manera de incitar a la comisión de crímenes nuevos. El Banco de la República y el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Banco de la República se mantiene en que para el año pasado hubo un crecimiento de 1.6. Perfetti debe dar esta semana la noticia final de cuánto creció la economía
el año pasado. Entonces, el banco habla de una recuperación muy lenta de la economía, porque el último trimestre había sido menos malo que los trimestres anteriores. La economía colombiana no crece, y cuando no crece hay desempleo juvenil, falta de oportunidades para la gente, hambre para muchas familias colombianas. De manera que esa es la realidad. Estábamos optimistas, o estaban oficialmente optimistas por el crecimiento del petróleo, y resulta que el petróleo se metió una descolgada la semana pasada en términos en que no se la había dado en mucho tiempo. Cayó el precio del petróleo un 10% en una semana. Precios volátiles. No se puede fundar una política económica en un bien que tiene, en una materia prima que tiene la volatilidad que está mostrando el petróleo en este momento. Ciudadanos, que es un nuevo partido político de derecha en España, está encabezando la favorabilidad de los partidos, ganándole inclusive al Partido Popular y ganándole al Partido Socialista Obrero Español, y ganándole, por supuesto, a los comunistas, a los monederos y bandidos de la ETA, amigos de la ETA y amigos del comunismo en América. Ciudadanos está ganando esas encuestas. Fue asesinado un líder de sustitución de cultivos en Tarazá. Hoy tenemos la noticia de que han sido asesinados otros 2 en distintos lugares del país. Líderes sindicales, líderes comunitarios. ¿En cuántos vamos? Todos los días asesinatos. Nuestra ración diaria de sangre en el posconflicto. Señores, esta es una noticia que les tenemos plenamente confirmada. Amárrense los cinturones. El arzobispo de Cali, una persona cuyas tristes hazañas el país conoce, reunió a los sacerdotes diocesanos de Cali en un centro de retiros en Tuluá, un centro de retiros que se llama La Ermita. Allá los reunió y allá se fueron para una actividad normal, que era una especie de planificación del año de su tarea pastoral. Pero, oh sorpresa, llegan en camionetas lujosísimas, último modelo, 3 personajes. El famoso Calarcá, la señora Sandino y un bandido de apellido Cepeda. No me estoy refiriendo al senador, sino a otro bandido, el señor El Cepeda. Llegan, los recibe el arzobispo, les da la palabra ante los obispos, ante los sacerdotes, les dice cómo tienen que comportarse para las elecciones, por qué tienen que votar por las FARC y llevar a su feligresía a que voten por las listas de las FARC. Y luego se reúnen con el arzobispo, se van, y el arzobispo se reúne con los sacerdotes y les dice: sacerdotes queridos, esto que ustedes oyeron es lo que tienen que hacer, y es obligatorio. El que no haga lo que estos señores les dijeron queda suspendido. La suspensión del sacerdocio es una sanción del Código de Derecho Canónico gravísima, de manera que el arzobispo de Cali amenaza con suspensión a los sacerdotes que no atiendan los lineamientos de las FARC. Ya antes se había producido otro encuentro distinto de la gobernadora del departamento del Valle con empleados del departamento en un hotel lujoso en Cali, y les dijo un discurso y les dijo por quiénes tenían que votar. Obviamente ustedes se imaginan cuáles serán los candidatos
de la señora gobernadora del Valle del Cauca, y que no solamente era obligatorio votar por ellos, sino que cada uno tenía que llevar un número de votos a las urnas. Así se están preparando las elecciones. El arzobispo de Cali ordenándole a los sacerdotes que hagan proselitismo por las FARC, bajo pena de suspensión de sus actividades como sacerdotes. Y la gobernadora del Valle obligando también a los funcionarios a que intervengan en política. ¿Qué pasó con el avión ruso? ¿Por qué se cayó? Un avión Antonov, una tragedia espantosa. Saliendo de un aeropuerto, a 2 minutos el avión se precipitó a tierra. Eso no pasa. Los aviones no se caen. ¿Qué sucedió con ese avión? Rusia no ha hablado de un ataque terrorista. Hubo unas pequeñas lluvias en Ciudad del Cabo, y eso ha prolongado la agonía de esa ciudad hasta el 12 de abril. Si no llueve, Ciudad del Cabo tendrá que ser desalojada totalmente el próximo 12 de abril. Le preguntaron a Trump por la mediación de los Estados Unidos y la mediación suya en la guerra del Medio Oriente entre israelíes y palestinos. Y dijo que quedaba pospuesta porque no le veía intención de paz ni a los unos ni a los otros. Un obispo francés proclamó un milagro de la Virgen de Lourdes, la curación de una monja católica. El FONADE es la lavandería del régimen, dice el escritor Álvarez Gardiazabal. 1.656.000 millones de pesos en contratos de FONADE, en contratos para repartir mermelada. FONADE es la ubre de donde están mamando todos los bandidos para acabar de saquear el presupuesto nacional. Y en Hoy en la Historia recordaremos un episodio dramático en los años 60, las relaciones entre Khrushchev, el secretario general del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y John F. Kennedy, cuando estaban tratando de enfriar las relaciones entre ellos, de hacerlas más seguras, de limitar los ensayos nucleares, de apartar del mundo la posibilidad inminente de una guerra nuclear, de lo que estuvimos muy cerca por cuenta de la instalación en Cuba de dispositivos nucleares para atacar a los Estados Unidos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sintonicen en sus diales en Medellín 710 AM, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. También lo pueden hacer en sus dispositivos móviles, en Wonder Radio, en Tuning Radio, escribiendo simplemente La Hora de la Verdad. Ahí ustedes tienen audio de alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo donde nos quiera escuchar. Nos pueden también seguir a través de las redes sociales. En Twitter estamos como @Hora de la Verdad y en Facebook como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. En nuestras redes sociales todo el contenido de nuestra emisión del día y también, pues claro que sí, las noticias, las entrevistas, la cultura, los deportes, la economía al oído y cada uno de los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y de otras partes del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar, como siempre, en vivo y en diferido, y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 20 minutos. Muy buenos días a todos. Para una mañana complicada, les quiero decir, porque hasta mañana martes 13, el ELN va a mantener el llamado paro armado, que a decir verdad, pues ese es su estado natural, permanente, ¿no? Yo, cuando dijeron que anunciaban un paro armado, yo dije, pero si en eso están siempre, ¿no? Y ha dejado hasta la fecha un montón de atentados a su paso. Pues bien, a pesar de lo evidente que es su capacidad de destrucción, este fin de semana el presidente Juan Manuel Santos dijo en un Consejo de Seguridad en Arauca que el ELN
no tiene capacidad de dar golpes militares, que estos paros los hace el ELN para generar miedo. Y el mandatario incluso le pidió la colaboración a los ciudadanos para enfrentar al ELN, no cediendo ante el miedo y actuando con normalidad en su diario vivir. Eso dijo el presidente. Llama la atención estas declaraciones del presidente en medio de semejante oleada de violencia, ¿no?, por parte del grupo narcoterrorista ELN, quienes dicen querer la paz, por cierto, ¿no? Efectivamente, el ejército logró frustrar atentados como el que el ELN pretendía hacer en la vía Pasto-Nariño, con un explosivo y dos en otro lado Pasto Tumaco. Sí. Y dos guerrilleros del ELN fueron víctimas de su propio atentado y fallecieron cuando estaban instalando explosivos en el puente Palermo que comunica Cúcuta con Pamplona y Bucaramanga. Destruyeron, eso sí, 2 peajes en Aguachica, Cesar, en Antioquia, incineraron una tractomula, activaron otro artefacto explosivo en el puente Simaña, entre La Mata y Pelaya. Bueno, para ser sincera, fueron tantos los atentados que pierdo la cuenta. El más grave es de la Ruta del Sol 2, ¿no? El puente que tumbaron. Ah, sí, claro. Tumbaron un puente en la Ruta del Sol 2 y tumbaron y también volaron una carretera que esa era fácil de recuperar. El puente es gravísimo porque hay un puente viejo por donde no se soportan más de 5 toneladas. Y por ahí son tractomulas de 20 y 30 toneladas. ¡Qué miedo! Entonces está paralizada la comunicación del país con el norte. Hay que dar la vuelta por Medellín, que es una vuelta larguísima y no exenta de problemas. Sí, me llama la atención que el presidente, precisamente por eso, al ver esa cantidad de atentados, que el presidente Juan Manuel Santos le quita importancia al ELN y le diga a los ciudadanos que no se dejen afectar y que actúen con normalidad, ¿no? Pregunto, ¿por qué tanta insistencia en unas negociaciones de paz con un grupo terrorista que ha demostrado de 1000 maneras que no le interesa ni quiere la paz? No entiendo. Y en tantas ocasiones, es que el ELN juega con este tema de la paz persistentemente y siempre toma del pelo. Acuérdese, yo siempre tengo como punto de referencia las reuniones allá en Alemania, en una bellísima ciudad medieval, donde estuvieron Bernal Cuéllar y Sabas Pretel y representantes de la sociedad civil reunidos con el ELN. Pura tomadura de pelo. Y siguen en lo mismo, que es poniendo bombas. Y el presidente, tranquilos, mantengan sus actividades normales, sigan por las carreteras que están muy bien cuidadas, como hemos visto. Como de ello hay plenas pruebas, ¿no? Como hemos visto, tiene usted toda la razón. No, es increíble. Volando, quemando tractomulas, quemando busetas. Por fortuna fallaron en el intento de volar el puente Cúcuta-Pamplona, por fortuna. Pero volaron otro puente, el de la Ruta del Sol 2. Lo volaron y uno se pregunta, Montserrat, ¿cómo es que el ejército no cuida los puentes? No puede cuidar todos los metros de las carreteras, eso está claro, pero sí puede cuidar unos puentes y los más importantes, ¿o no? Bueno, creería uno, ¿no? Pero el comandante del ejército no dice una sola palabra distinto de que lo volaron. Volaron el puente y no pasó nada, con un paro advertido, conocido, sabido. Nadie ignoraba, salvo el comandante del ejército, que iban a tratar de hacer cosas de estas. En fin, el ELN, arremetida brutal del ELN, seguramente para hacer merecimientos adicionales para las famosas conversaciones de Quito. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares. Hoy es lunes 12 de febrero del año 18, faltan 276 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Son las 6:30 de la mañana. El director de La Hora de la Verdad, en su última columna para Las Dos Orillas, le refresca la memoria al país. Primero, nos recuerda los orígenes de la espuria presidencia del presidente de las FARC, el sátrapa más conocido por sus camaradas como el comandante Santiago. Que Juanpa llegó al poder gracias a los ladrones del erario público,
los ñoños y los musas. La demagogia de Petro en Bogotá. Y el empujón de la registraduría que continúa el periodista sobreviviente al atentado con bomba Lapa, en donde perdieron la vida sus dos ángeles de la guarda, Rosemir y Ricardo, con lo siguiente. Ahora Santos le devuelve a Petro el favor recibido y le prepara el nuevo fraude. Todo al anca del caballo ganador va el comunismo de las FARC y su compañera inseparable la mafia de la cocaína. También recalca el exministro Londoño en su muy leída columna que la asociación del M-19 y de Petro con Castro es de vieja data, que para nadie es un secreto la cercanía con Pablo Escobar, quien embarcaba cargamentos de cocaína en Nicaragua con sus amigos y cómplices del M-19, que el M-19 se lanzó contra el Palacio de Justicia armado con el dinero de Pablo Escobar, recalca el exministro Londoño. Que el progresista Petro le quitará la tierra a sus propietarios con el cómodo sistema de ponerlos a pagar un impuesto impagable, que inquietan más los 480 millones de dólares que se ganaron unos desconocidos de Luxemburgo, comprando y vendiendo acciones de la transportadora de gas más importante, TGI. Y remata, más claro ni el agua. El trío letal está de moda. ¿Habrá alguien que no lo sepa? Y si les queda duda, escuchen. Dentro de los progresistas, por supuesto, que está su líder, el alcalde Gustavo Petro. Pero no lo quería mencionar para no meterlo en líos con la Procuraduría. Gracias porque nos apoyaron con vehemencia, con pasión en esta segunda vuelta y fueron decisivos para el triunfo. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguna duda? Bueno, ¿alguna duda? Bueno, ay. Petro, como alcalde, interviniendo en política y poniendo toda la estructura del distrito a favor de Santos y Santos agradeciéndole el favor. Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda de que Petro es Santos y Petro es también las FARC? Amigos de viejísima data. No olvide que Guillón Lara, el narcotraficante, que está casado con una hija de Raúl Castro. Es que como que no tenemos presentes todas las cosas. No. Era el enlace de Cuba con el M-19 de hace cuánto tiempo. No, por Dios. Bueno, entonces no tengan duda ninguna. Le quieren seguir haciendo carantoñas a Petro. Petro es de las FARC, Petro es de Cuba, Petro es de Pablo Escobar y de la mafia colombiana. Ese es Petro. Sí. Léanse la columna y... Bueno. Y esta semana bien. De pronto volvemos a poner la grabación porque esto, doctor Londoño, esto que se rescató por la producción es memorable. Columna en las dos orillas. Muchas gracias a ustedes por su lectura. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Juan Manuel Santos ha levantado un muro en la frontera con Venezuela. El pasado viernes 9 de febrero, el presidente Santos desde Cúcuta señaló que la llegada de venezolanos a territorio colombiano puede incrementarse en los próximos meses, por lo que se implementaron medidas de control para supuestamente ordenar y regularizar el ingreso de cientos de miles de personas que huyen de la crisis económica y social del país petrolero. Después de dicho anuncio, las autoridades colombianas intensificaron los controles y reforzaron la seguridad en la frontera con más de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, provocando la concentración de miles de venezolanos que intentan pasar sin pasaporte o sin una tarjeta especial que, según las órdenes de Santos, no se volverá a expedir. Y es que en Venezuela hace por lo menos un año que no se expiden pasaportes de manera regular. La principal razón es porque no tienen los materiales necesarios para imprimir el documento. En el mercado negro se puede conseguir uno, pero puede llegar a costar hasta $4.000, cifra impagable para un venezolano del común que no tiene ni para comer.
La otra opción que ha dejado Santos para que los venezolanos puedan ingresar al país es a través de la tarjeta de movilidad fronteriza que según sus órdenes ya no se está expidiendo más. De ahí que haya miles de venezolanos parados en la frontera protestando y pidiendo que por favor los dejen pasar hacia Colombia a buscar alimentos y medicinas. El paso por el puente internacional Simón Bolívar está en este momento intermitente y solo pueden pasar en algunas ocasiones aquellos que cumplan las condiciones impuestas por Santos. Las imágenes de la gente agolpada esperando un milagro son impactantes. Mujeres, niños y ancianos están entre las eternas filas que se han formado. ¿Qué harán ahora estos venezolanos cuya única esperanza para conseguir alimentos o medicinas es pasar hacia Colombia? Santos hace todo mal. El éxodo de venezolanos hacia Colombia era perfectamente previsible. El gobierno hace mucho debió tomar las decisiones al respecto. No cerrar la frontera y condenar a muerte a miles de venezolanos, sino crear las condiciones para que tal, y como lo hizo por ejemplo la Argentina de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, pudiéramos aprovechar la llegada de capital humano y el boom poblacional para crecer y generar riqueza. Luego de años de ser cómplice del chavismo, ahora Santos condena a muerte a muchos venezolanos cuya única esperanza es el paso hacia Colombia. ¡Qué horror lo que está pasando en la frontera! Esa es una crisis humanitaria que cogió de sorpresa a Santos. Cuando negociaba con Maduro y con las FARC que estaban en Venezuela, negociaba su traslado a La Habana. Cuando nombraba a Venezuela miembro de la Comisión de Seguimiento, nosotros lo decíamos. ¡Ojo! Que se viene un éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia a buscar un plato de comida. Es que es un problema humanitario. No es que vengan a buscar mejores empleos. No es el problema que tenían los colombianos cuando iban a Venezuela en busca de mejores oportunidades de trabajo. Que fueron centenares de miles colombianos en Venezuela, que ahora están de regreso a Colombia. Esto era previsible. Y mientras Santos coqueteaba con Maduro y lo nombraba miembro de la Comisión de Seguimiento, nosotros lo decíamos. Viene esto que estamos viendo. El éxodo de venezolanos hacia Colombia, desesperados, enloquecidos. Es que el hambre empuja como no empuja nada en la vida. Y los venezolanos tienen hambre. Y Santos, incapaz de recibirlos, incapaz de atender un problema que se veía venir y que él empujó. Él es cómplice de Maduro en estas atrocidades. Él legitimó el gobierno de Maduro. Él estuvo con Maduro cuando se sabía que la cocaína colombiana pasaba por Venezuela y por el cartel de los soles hacia los Estados Unidos. Y entonces ahora se queja y dice que es que hay que ordenar la entrada de venezolanos para que presenten un pasaporte que no tienen o una tarjeta de migración que no les da. Semejante farsante. 3.000 hombres del ejército colombiano condenando a muerte por hambre a miles de venezolanos. Ese es el espectáculo que le estamos dando al mundo, porque ese es Juan Manuel Santos, el más incompetente y el más pérfido de los gobernantes que ha tenido Colombia en toda su historia. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hoy, 12 de febrero, el mundo conmemora el Día Mundial contra, valga la redundancia, contra el reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes. Y en Colombia se registra, según el Centro de Memoria Histórica, entre 1960 y 2016, cerca de 16.800 menores reclutados por los grupos terroristas, siendo las FARC quien más delitos de esta naturaleza ha cometido. Según el informe del Centro de Memoria Histórica, las FARC son responsables del reclutamiento y violación de más de 9.000 niños que sacaron secuestrados de sus familias en todos los rincones del país para usarlos como carne de cañón y, en el caso de las niñas, para servir de pasto sexual para los terroristas de esa guerrilla que hoy se pasean por las calles de Colombia haciendo política. Timochenko, Iván Márquez, Pastor Álape y compañía andan en esas. Al respecto, la congresista del Centro Democrático, Margarita María Restrepo, ha sido la voz del Centro Democrático en el Senado de la República
ha sido la persona que ha denunciado este crimen de todas las maneras, exigiendo la liberación de más de 3.000 niños que aún continúan en poder de los grupos guerrilleros. De acuerdo con esta representante por el departamento de Antioquia, hoy en Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos incumple 8 convenios internacionales que adoptó en materia de protección a los derechos de los niños involucrados en conflictos armados, pues no exige a los terroristas del ELN o de las FARC que devuelva a los niños para seguir hablando en las mesas de diálogo. Como resultado del narcoacuerdo con los guerrilleros de las FARC, estos solo devolvieron 122 menores de edad, 122 de 3.000 que se calcula tenían en su poder. A estos niños les robaron pues claramente la niñez, les cambiaron un juguete por un fusil o por una granada de mano. Hoy Día Mundial contra el Reclutamiento Ilícito de Niñas, Niños y Adolescentes, y el gobierno de Colombia, el principal promotor de la impunidad para los guerrilleros, pues no pagarán un solo día de cárcel por esta práctica que se constituye en un delito de lesa humanidad. Puede que Santos los proteja hasta el 7 de agosto de este año, doctor Fernando, pero la Corte Penal Internacional conoce estas cifras y esta situación. Con seguridad actuará en contra de los que hoy hacen campaña para el Congreso y la Presidencia de la República. Está el fiscal general de la Nación. Porque es que los delitos sexuales contra los menores, por ley expresa de la República, no pueden pasar a la Justicia Especial para la Paz. Se quedan en la justicia ordinaria. ¿Qué está haciendo el fiscal para castigar a los bandidos estos de las FARC que se robaron las niñas, para violarlas sistemáticamente, embarazarlas y después producirles unos abortos que era pues un crimen, el más atroz de los crímenes que uno se puede imaginar? ¿Dónde está el fiscal? Ni una palabra. Como que en ninguna parte, ¿no? No. El fiscal se cayó. El doctor Néstor Humberto tiene unos silencios que uno no comprende. No podrán decir que es falta de denuncia porque las mujeres y jóvenes de la Corporación Rosa Blanca, que lidera Ervin Hoyos, todos los días lanzan una denuncia distinta de lo que tuvieron que vivir en poder de las FARC. Claro. De lo que les pasó, pobrecitas. Son unos cuadros tan desgarradores que superan la capacidad que uno tenga para digerir el dolor, para manejar el dolor. Esto es demasiado duro. Pudieron ser nuestras hijas, ¿no? Pudieron ser nuestras nietecitas, pudieron ser nuestras hermanas, las que estuvieron en manos de estos salvajes. Y el fiscal general de la Nación no dice nada. Y los niños reclutados. Recuerden ustedes, en varias ocasiones el ejército se enfrentaba a la guerrilla y se encontraba con que lo que tenía enfrente eran los niños. Y no sabía qué hacer, cómo dispararles, cómo matar a unos niños. Entonces, a tratar de envolverlos y de convencerlos de que entregaran las armas, muchachitos de 11, 12 y 3 años sirviéndoles de barrera de protección a estos sinvergüenzas de las FARC que hoy hablan de política y recorren el país y se quejan porque los colombianos salgan a decirles asesinos, asesinos, asesinos y a exigir que se vayan de donde están. Se quejan por eso, cuando quieren llegar al Congreso de la República sin pagar un día de cárcel, como se los dijo Oscar Iván Zuluaga 1,000 veces. Se lo dijo a Santos. Y Santos lo negaba, porque Santos miente descaradamente. Es el mayor mentiroso que ha pasado por el escenario de la política colombiana, y eso no es fácil decirlo. Y en un minuto estaremos con Osvaldo Ortiz, candidato al Senado por el Centro Democrático número 25, para que hablemos de Gustavo Petro y para que hablemos de los problemas de género que están envueltos en la política colombiana. Osvaldo Ortiz en un minuto en La Hora de la Verdad.